¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Alguna vez hemos tenido un concepto, alguna idea de cierta persona? ¿Alguna vez hemos adelantado una idea preconcebida y hemos dicho, esta persona, no sé, no me cae, o es así, de esta manera? Tú piensas en tu mente de que esta persona es tal o tal o tal. ¿Les ha pasado alguna vez? O de repente han conocido a una persona y la primera impresión es, no sé, no me cae esta persona. ¿Les ha pasado alguna vez? Pero pasado el tiempo, a esta persona la llegas a querer, la llegas a apreciar, la llegas a admirar. ¿Les ha pasado eso o no? ¿Qué pensaban de mí, por ejemplo, cuando recién me conocieron algunos hermanos acá? A ver, ¿qué pensaban de mí? ¿Quién es este hombre guapo, tan alto y todo? ¿Quién es? Y después me han llegado a querer, ¿no es cierto? Bromas aparte. Pero yo creo que en algún momento de nosotros, hermanos, cuando conocemos personas y de primera intención no nos caen, a veces es porque tenemos una idea, tenemos un concepto equivocado, un concepto erróneo, tenemos una idea incompleta de esta persona y por eso es que estamos juzgando antes de tiempo. Y eso es lo que significa justamente prejuicio, el hecho de juzgar antes de conocer a alguien, el hecho de conocer a alguien y decirle, bueno, no sé, creo que esta persona no va conmigo. Y nos formamos ideas en nuestra mente con aquella persona, con aquella circunstancia, y estamos totalmente equivocados. Nuestras impresiones de alguien, por lo general, hermano, son incompletas y a veces hasta incorrectas. El día viernes estaba yendo a comprar a Huamantanga, el mercado, porque yo hago mis compras en Huamantanga también, y me encuentro con un amigo de primaria. Un amigo de primaria. Sí, todavía sigue vivo, aunque no lo crean. Y me encuentro con él, nos abrazamos. Raúl, le digo, ¿cómo estás? Raúl, a los tiempos, Juan Pablo, Huarcaya, me dice él, no por mi apellido. Huarcaya, ¿cómo te va? Le digo, bien, Raulito, por allá, por acá, y conversando. Y en medio de la conversación le digo, mira, estamos aquí, bueno, comprando. Y él me dice, Juan Pablo, me dice, yo sé que tú me has invitado algunas veces a tu iglesia, quiero conversar contigo porque estoy pasando algunos problemas, me dice. Raúl, le digo, cuando tú gustes, le digo, estamos para recibirte en la iglesia. Y él me pregunta y me dice, ¿ustedes tienen sus cultos todos los días? Me dice allá. Todos los días, no, le digo, solamente tales días. Ah, ya, me dice, mira, ¿y ustedes no se tiran al suelo, hacen bulla y comienzan a rascarse y a hacer esas cosas? No, le digo, no hacemos esas cosas. Solamente te enseñamos la Biblia y cómo aplicarla a tu vida. Ah, me dice, qué interesante, porque yo pensaba que hacían esas cosas. ¿Qué es lo que estaba pasando en mi amigo Raúl? Tenía un prejuicio en su vida. ¿Saben, hermanos? No podemos tomar decisiones importantes basadas en percepciones limitadas o percepciones incompletas. No podemos adelantar juicio de esa manera. Todo lo contrario, tenemos que llegar a conocer bien a esa persona, llegar a conocer bien la circunstancia antes de que uno tome una decisión importante en su vida. La pregunta surge, ¿por qué juzgamos o por qué prejuzgamos? ¿Por qué a veces somos prejuiciosos? Y digo a veces porque no siempre son prejuiciosos. O hay alguien en esta mañana que siempre es prejuicioso y está mirando de mala cara a alguien. ¿Hay en esta mañana alguien así? Levante la mano, por favor, a ver. No, creo que nadie definitivamente, pero a veces somos prejuiciosos, a veces nos formamos ideas de alguna persona sin conocerla y estamos formando un mal concepto de ellos. ¿Saben, hermanos? Para empezar, esto no es nada nuevo. Esto se arrastra de siglos atrás. Es más, hasta desde nuestra caída en el Edén, desde ahí se forma ello. Ahora, ejemplos en la Biblia respecto al prejuicio, personas que han sido prejuiciosas, abundan. Yo en esta mañana quiero hablarles de un tema muy importante y se trata de prejuicios, estorbando el avance del reino. Prejuicios, estorbando el avance del reino. Como dije, ¿hay ejemplos en la Biblia? Sí, hay ejemplos en la palabra de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, Jonás. ¿Alguien se acuerda de Jonás? Jonás, su egoísmo, su comodidad, el lugar donde él estaba, su prejuicio hizo que pensara que Nínive, a la ciudad que él había sido enviado, no merecía el perdón de Dios, no merecía la misericordia de Dios. Ellos son idólatras, son rebeldes, son gente impía, Señor.
Pero sin embargo vemos en el relato en Jonás de que el pueblo de Nínive se arrepiente. Otro ejemplo, tenemos a Natanael. ¿Recuerdan a Natanael? Felipe viene y comienza a presentar y dice, ahí tenemos a Cristo, el Señor está viniendo, viene de Nazaret. Y Natanael pregunta y dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Su prejuicio. Y sabe, cuando Natanael es confrontado con Cristo mismo, porque Cristo le demuestra su omnisciencia y lo llama por su nombre y le dice Natanael queda asombrado porque sabía su nombre. ¿Saben lo que sucede más adelante con él? Natanael confiesa y dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Sabe lo que pasó, hermano? Natanael llegó a ser salvo. Hemos visto también el ejemplo del hijo pródigo. Muchas veces hemos predicado de él, hemos estudiado de él, pero solamente nos hemos centrado en el hijo pródigo, aquel que pide perdón, aquel que reconoce su error, aquel que dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo vemos desde ese punto de vista, pero no hemos observado a alguien más que aparece en la historia. ¿Quién es? El hermano mayor. El hermano mayor, hermano, del hijo pródigo, creía que su hermano no merecía perdón, que no merecía misericordia. El hermano mayor decía, Padre, ¿cómo es posible? Le das anillo, le das comida, le das buen vestido. Este hombre que se ha acostado con prostitutas, este hombre que ha vivido perdidamente. ¿Cómo es posible? Su prejuicio. ¿Y sabes por qué? Porque no conocía a plenitud la gracia de Dios. Y ese es el prejuicio de este hombre. Y en este hermano mayor del hijo pródigo nace y se ve su avaricia, nace su orgullo, la ira, la envidia y hasta un espíritu no perdonador. Eso nace en el hermano mayor del hijo pródigo. Tenemos otra historia, es en Marcos capítulo 6. No lo busquen, solamente le doy la referencia. Cristo está entrando a Nazaret y en el capítulo 5, capítulo 4, Él está haciendo milagros, está haciendo maravillas. Y la gente cuando ve entrar a Jesús se pregunta y dice, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cómo hace estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de José, de María? ¿Sus hermanos no son Jacobo, José y etcétera, etcétera? Y la Biblia dice que se escandalizaban de él. Prejuicio. Hay un físico, Albert Einstein, él dijo estas palabras: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Es más sencillo desarmar un átomo que un prejuicio. Yo quiero llevarles, hermanos, a la palabra de Dios en un libro muy especial. Es el libro de Hechos, el capítulo 10. Quisiera que lo busquen, por favor, en sus Biblias. Y antes de dar lectura, quisiera que me acompañen en oración. Hechos capítulo 10. Nuestros hermanos sugieres están para brindarles alguna Biblia. Puede levantar su mano. Si necesitas una Biblia, por favor, levanta tu mano y te van a alcanzar una con el libro abierto en el pasaje que hemos indicado. Hechos capítulo 10. ¿Listo? Muy bien. Hechos capítulo 10. Y nos vamos a quedar ahí. Y antes vamos a orar en esta mañana. Vamos un momento a hablar con Dios. Oramos. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Queremos profundizarnos en ella. Queremos sumergirnos en su contenido, Señor. Y Padre Santo, queremos que nos hables. Abre nuestro entendimiento. Aleja todo prejuicio. Aleja toda distracción y, Señor, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra en esta mañana. Señor, ruego por mis hermanos, por los que nos visitan en esta mañana. Queremos, Padre, que usted nos hable el corazón. Cada verdad aprendida, que sea una verdad aplicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 10 trata la historia de dos hombres y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Todos tenemos el libro de Hechos. Vamos al capítulo 10, versículo 1, por favor. Vamos a darle lectura a este libro. Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice:
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. La primera parte que encontramos aquí, el primer personaje es Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un jefe de un batallón de 100 personas. Él era un centurión, un hombre muy importante, y la Biblia lo describe como un hombre temeroso, piadoso, y oraba a Dios siempre. Pero ¿sabes quién realmente era Cornelio? Acompáñenme. Cornelio era un hombre bendecido, pero no era aprobado. Ese era Cornelio. Cornelio no era un judío convertido, pero se describe, como dije, que era un hombre generoso, piadoso y temeroso de Dios. Él vivía entre el pueblo judío, él estaba acostumbrado a las prácticas que tenían los judíos, oraban a Dios a cierta hora, y Cornelio también lo hacía. Los judíos practicaban tal rito y Cornelio también lo hacía. Los judíos asistían a cierto lugar y Cornelio también lo hacía. Él estaba imitando ciertas cosas de los judíos, y Cornelio era esa clase de persona que trataba de ganarse el favor de Dios, trataba de ganarse la misericordia de Dios haciendo obras. Él oraba siempre, daba limosna y él hacía tal y tal cosa con tal de ganarse el favor de Dios. La Escritura, hemos leído de que antes de la visita de Pedro, Cornelio no tenía la certidumbre, no tenía la seguridad de lo que era la salvación para su vida, pero sí sentía la identificación con los que adoraban al verdadero Dios. Ahí está Cornelio mirando al pueblo judío, escuchaba, y es más, él asimilaba ese lenguaje, hablaba como cristiano, alababa como cristiano, hacía obras como un cristiano, pero no era cristiano. ¿Sabes cómo se le llama a esta clase de personas? Era un simpatizante nada más. Era un simpatizante. Y ahí está Cornelio. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Saben? Hay gente afuera, allá en la calle, de donde tú acabas de venir hace un rato, hay muchos Cornelios en la misma condición espiritual. Pueden ser muy piadosos, hacen obras de beneficencia, tratan de buscar la aprobación de Dios mediante sus buenas obras, oran a Dios, manejan un lenguaje cristiano a veces, hacen obras piadosas, cumplen ciertos ritos que parecieran ser piadosos, hasta son moralmente correctos y justos también estas personas. Viven de una manera que parece que son cristianos. Les cuento una historia. Mi padre, que estaba aquí conmigo, él fue mecánico. Hace años ya dejó de ejercer esta profesión. Tenemos un amigo en La Molina. Él es un ingeniero civil, un hombre de una buena posición económica, una buena casa, un buen nivel, un buen profesional. Mi padre, nos íbamos con él y llevábamos nuestras herramientas porque hacíamos mantenimiento a su flota de carros que él tenía. Cada vez que llegábamos, lo hacíamos a las 7 de la mañana u 8 de la mañana, estábamos ya en La Molina para ver sus carros, porque tomaba todo el día. Y regresábamos a la casa a las 7 de la noche. Cada vez que íbamos, hermanos, este hombre nos hacía sentar en su comedor, nos hacía pasar y disfrutar de todos sus menajes que él tenía ahí. Él no era de que te mandaba al patio a comer, él no te mandaba a la cocina, no, ven a mi comedor, Juancito, a mi papá, o a mí, Juan Pablo, ven, vamos a almorzar de una vez. Tenía actitudes, hermanos, que a mí una vez me llegó a pensar, llegué a creer, él es cristiano de repente. Voy a preguntarle a ver a qué iglesia va. Le pregunté, hermano, ¿saben a qué iglesia iba? ¿A la Bautista? No. No iba a ninguna iglesia. No era creyente.
tenía a sus hijos en sujeción, una buena esposa, tenía una buena profesión, era moralmente, tenía una enfermedad al corazón, que bueno, a todo el mundo, a alguien le puede pasar esto, pero parecía un hombre correcto, pero para mí era un creyente. Hermano, hay gente afuera que parecen cristianos. Hay muchos Cornelios con esta misma condición espiritual. Gente que tú y yo nos relacionamos diariamente. Los estamos viendo cada día, pero ellos necesitan aquella luz verdadera que solo Cristo puede dar. ¿Sabes por qué? Porque ellos aún están en tinieblas. Parecen de que estuvieran iluminados por Dios y que fueran creyentes, pero no, ellos todavía permanecen en tinieblas. ¿Sabes, hermano? Son como Cornelio, son bendecidos, pero no son aprobados por Dios. Esto es la gracia común de Dios. Yo te digo una verdad, porque tú eres cristiano, porque tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿sobre tu casa nomás va a salir el sol radiante? Porque tú eres cristiano, eres creyente, ¿sobre tu casa nomás va a llover? ¿Solamente tu chakra va a producir? Esto es la gracia común de Dios. Es un tema diferente, aparte, pero que tiene que ver aquí. ¿Sabes? La gente afuera que no conoce a Dios también goza de las bendiciones de Dios. Tienen trabajo, tienen estudios, tienen dinero, tienen chakra, tienen empresas. Sí, porque esa es la gracia común de Dios. Pero, ¿sabes? Son como Cornelio. Pueden ser bendecidos, pero no pueden ser aprobados por Dios. ¿Hasta aquí estamos claros con la idea? Ese es Cornelio. El segundo personaje que aparece en esta historia, y es el personaje central, es Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre apasionado. ¿Pero con qué? Con prejuicios. Con prejuicios. Acompáñenme un momento a leer el versículo 9 al 16, por favor. Hechos 10, 9 al 16. Vamos a leer un momento ahí. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis o una visión, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro, hermanos, tenía razones suficientes de estar orgulloso por su herencia judía. Él era un seguidor de Jesús. Su temperamento impulsivo, animado, fogoso, permítame el término, este hombre era tremendo. Señor, aunque otros te negaren, yo no te negaré. Aunque otros se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Aunque otros se aparten, yo no. Yo te seguiré hasta la muerte, Señor. Hey, Pedro, ten cuidado con lo que está diciendo. No, Señor, yo no te voy a negar. La historia ya la sabemos y cómo terminó. Pero sin embargo, al pasar los años, este hombre todavía tenía ciertas enseñanzas de la ley y ciertas tradiciones que estaban forjando prejuicios en su vida, ideas preconcebidas. La Biblia nos dice que mientras los enviados de Cornelio iban en camino, el Señor estaba preparando a Pedro para recibirlos. Y hasta ese momento Pedro solamente estaba enfocado con los judíos, solamente mi pueblo nada más. Los gentiles no, los romanos no, fulanos no, solamente mi pueblo judío. Y Pedro estaba enfocado solamente en ellos. ¿Sabes? Pedro consideraba a los romanos como impuros también. Los consideraba de esa manera. Ahora, ¿cómo debería reaccionar Pedro ante esta visión? El lienzo, los cuadrúpedos terrestres, las aves, los reptiles, todo lo que Dios le muestra. ¿Cómo debería entenderlo eso? ¿Sabes por qué? Porque Pedro tenía algo muy claro. La ley prohibía a un judío asociarse con gentiles. Número 2, la ley prohibía a un judío entrar en la casa y es más, no podías tocar los objetos de un gentil.
No podías hacerlo. Es más, también estaban prohibidos de aceptar hospitalidad de parte de los gentiles. Así de fuerte era el prejuicio, hermano. Y Pedro se había quedado con eso todavía. Estaba formando ciertas ideas. Ellos no son dignos. Solamente mi pueblo, los judíos nada más. Volviendo al tema de la visión, hermano, lo que rescatamos acá y lo que es evidente no es el significado simplemente de comer o no comer cosas impuras. No, no es tanto eso. Ese no es tanto el significado. ¿Saben lo que es más interesante en este pasaje? Es que al venir Cristo dejaban de tener automáticamente efecto las reglas acerca de los alimentos. El verdadero sentido, el verdadero significado de esta visión era el siguiente: Dios estaba a punto de abrir la puerta de la fe a los gentiles. Ese era el significado, eso era lo que significaba el lienzo, eso era lo que significaba los animales cuadrúpedos ahí terrestres y los reptiles y las aves. Dios le estaba mostrando a Pedro que la puerta de la fe se estaba abriendo también para los gentiles. Pedro, como judío, siempre había contemplado a los gentiles como impuros, los había visto como extranjeros, los había visto como extraños, lejanos y hasta impíos. Esa era la percepción de Pedro hacia estas personas. Pero Dios iba a hacer algo bueno y algo nuevo. Los gentiles iban a recibir también al Espíritu Santo como lo hacían los judíos. El Evangelio, hermano, hermana, también llegó a los gentiles. Y yo quisiera que tú le des y le demos gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo también fuimos gentiles en una época, ¿cierto? Pero ahora somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Éramos parte de ellos, ¿sabes, hermano? Y es ahí donde los muros de prejuicio de parte de Pedro comenzaron a caer. Vamos a las Escrituras un momento. Capítulo 10, versículo 21 al 23. Vamos a ver cómo en Pedro comienzan a caer estas ideas preconcebidas, estos prejuicios en su vida. Versículo 21, por favor. Dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. ¿Quién hospeda a quién? Pedro a los gentiles. Dice: entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 34, por favor. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es aquí donde Pedro comienza a bajar esas barreras. Es aquí donde Pedro ya comienza a ver diferente a las personas. Ya no está juzgando por las apariencias, ya no está haciendo prejuicios, ahora comienza a cambiar su percepción de las personas. Pero la pregunta que también sale a continuación, hermanos, es: ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Ya vimos a Cornelio, conocemos gente afuera en el mundo que son como él, que muestran apariencia de piedad, que hacen buenas obras, que se portan bien, que se golpean el pecho, que caminan de rodillas, o que dan limosna, o que ayudan a un viejito a cruzar la pista. Pueden ser bendecidos, pero ellos no pueden ser aprobados. Y también vemos a Pedro, con sus prejuicios y todo, él se dedica solamente a cierta área, a cierto pueblo. También vemos a Pedro, pero ¿qué hay de nosotros? Esa es la pregunta que en esta mañana también quisiera desarrollar. Dios con Pedro intentó de una manera exitosa para que Pedro bajara sus prejuicios. ¿Sabes por qué? Porque solamente estaban limitando el avance del reino. Y Dios combatió eso. Y Dios exitosamente quitó esto de Pedro. Yo te pregunto, ¿cuáles son esos muros que tú y yo quizás hemos levantado entre nosotros y esas personas que nos rodean? ¿Cuáles son esos prejuicios que a veces levantamos, hermanos, con ellos? ¿Cuál es?
Quizás nuestros prejuicios no tengan que ver con el aspecto racial. Tú eres moreno, tú eres blanco, tú eres gringo, tú eres amarillo. Quizás de repente eso no sea entre nosotros, nuestro prejuicio. Quizás no sea también el aspecto religioso. Tú eres de tal religión, tú eres de tal iglesia. De repente no es eso tampoco. Quizás no sea el económico. Tú eres rico, tienes plata. Tú no tienes, tú eres pobre. De repente eso no es nuestro prejuicio. Ni tampoco es político quizás. Tú eres de PPK y tú eres de Keiko y no me caes. ¿No? No te juntes conmigo. No creo que tampoco sea eso. ¿Cuántos son de PPK acá? Ahí nomás, no levanten la mano. Pero no puede ser ese prejuicio de repente. O también puede ser deportivo. ¿Cuántos son de la Alianza acá? Nadie, muy bien. ¿De la U? Uno nada más. Tampoco, de repente son esos aspectos, nuestros prejuicios. Pero te digo algo, hermano. ¿Qué hay de los vecinos del barrio? ¿Qué hay de aquella persona? ¿Qué hay de aquel hombre de edad que sale al lado de tu casa, barre su vereda y no barre la tuya? ¿Qué hay de aquella viejita que sale todas las mañanas a comprar su pan? ¿Qué hay de aquel joven que sale todas las mañanas a estudiar y nunca le has hablado de Cristo porque se ha formado un prejuicio en tu vida? Porque dirás, no sé si me aceptará, creo que no se merece, la verdad no le veo cara de que va a ser salvo, como si supiéramos nosotros que va a ser salvo. ¿Qué hay de repente de esa pareja de esposos que sale temprano a trabajar, lleva a sus hijos al colegio? ¿Qué hay de ellos? Te lo repito, de repente tu prejuicio de repente no es racial, político, económico, no es eso, pero de repente estás viendo a tu vecino de una manera diferente. ¿O qué hay de tu compañero de estudio en la universidad, en el colegio, en el instituto? ¿Qué hay de ello? Mi compañero se viste raro, habla raro, no sé, no creo que no se merece el evangelio. ¿Perdón? ¿O qué hay de tu compañero de trabajo? Wow, este amigo siempre lo veo llegar al trabajo, viene con su buena taza de Quaker, su buen pan. ¿Quién será? No lo sé. Pero ni siquiera nos hemos acercado a hablarle de Cristo. ¿O qué hay de repente del casero, de la casera en el mercado? Ahí está el hermano, sentado en su puesto, con todos sus productos, y ve de lejos que viene un hermanito. Ay, esta persona viene con cara de fiarme mis cosas de repente, ¿no? Y ahí está, quiere fiar. No. Es un hermano de la iglesia bíblica de acá, no te preocupes. ¿Saben? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de nosotros? De repente nos formamos prejuicios. Porque tú tienes, porque tú no eres, porque tú no alcanzas, porque tú no tienes esto, porque tú no estudias esto. Vamos a comenzar a hacer prejuicios por ello y vamos a ser estorbo para el avance del reino solamente porque se levantaron conocimientos previos, ideas preconcebidas sin conocer bien a la persona. ¿Qué hay de nosotros, hermano? ¿Qué hay de nosotros ahora? ¿Saben? Yo quiero que veamos juntos ahora el resultado que tuvo Pedro. Todo este desenlace, vas a ver lo maravilloso que es. Acompáñenme un momento, por favor, al versículo 34 del mismo capítulo 10. Dice, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 44, por favor. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro les estaba testificando. Versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermano, no hay tiempo de repente para explicar el proceso, pero aquí se cumple. Aquí se cumple. Ellos oyen la palabra de Dios, Pedro les está testificando, ellos creen en el Evangelio y por último ellos son bautizados. El Evangelio también llegó a los gentiles en ese momento. Ellos oyen la palabra, ellos creen en la palabra de Dios y ellos terminan siendo bautizados.
Ahora, yo me imagino a Pedro, yo quiero que tú también te lo imagines, Pedro contento, gozoso de todo lo que había logrado, y Pedro se regresa a su iglesia en Jerusalén y le dice las noticias, todo lo que había pasado. Pedro contento, va y le relata todo lo que había pasado con Cornelio, cómo fue la visión que había pasado, todo se lo dice, contento Pedro. Pero ¿sabes lo que pasa con la iglesia de Jerusalén? Los hermanos que estaban ahí comenzaron a criticarlo. Pedro, ¿cómo se te ocurre haber estado con los gentiles ahí, dándoles hospedaje? ¿Cómo se te ocurre haber estado comiendo con ellos? ¿Cómo es posible, Pedro? Pedro, yo no sé, no creo que haya tenido esta actitud. No logré nada. No creo. ¿Sabe lo que hace Pedro, hermano? Al recibir esas críticas, mira el versículo 17 del capítulo 11, porque esto continúa en el capítulo 11. Mira, capítulo 11, versículo 17 y versículo 18. Hablando Pedro, mira lo que dice. Si Dios pues les concedió también, hablando de los gentiles, el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese, qué dice? ¿Estorbar a Dios? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era yo, dice él, para estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, mira lo que pasó. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Saben, hermanos? Hay dos cosas que se desprenden de estos dos versículos. Primero, hay una gran verdad. ¿Quiénes somos nosotros para entorpecer? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar el crecimiento de la obra de Dios? En cierta manera lo puedo decir, porque al final Dios es dueño de la obra. Él es dueño de su iglesia y Él añade cada día a la iglesia. Pero a veces podemos ser de tropiezo. Pero esta primera verdad se desprende del versículo 17. ¿Quiénes somos nosotros para interrumpir el crecimiento de la iglesia? Con prejuicios, con ideas preconcebidas. Y el versículo 18 nos dice la segunda verdad. Dios termina llevándose toda la gloria. Amén. Dios se lleva toda la gloria. Dice que callaron y glorificaron a Dios. Cada vez, hermanos, que nosotros bajamos nuestros prejuicios, cada vez que dejamos de tomar una imagen o de tener un concepto de una persona que porque no piensa como tú, porque no actúa como tú, porque no se viste como tú o porque tiene o no tiene plata, cuando bajamos esas barreras de prejuicio, entonces Dios comienza a glorificarse. Porque esa persona llega a los pies de Cristo y la Biblia dice que Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Dios se lleva la gloria en esto, hermano. ¿Sabes? En nuestros barrios, en la universidad, en el mercado, en la empresa donde estás, en el instituto, en la panadería, no sé, donde te encuentres, hermano, hay oportunidades para alcanzar a los que necesitan de Cristo. Te lo digo una vez más, a veces lo ves al vecino salir temprano, a la vecina, al joven de a dos puertas, pero nunca le has hablado. Pero hay oportunidad para que lo hagas. Sí lo hay. Te pregunto, en esta semana que ha pasado, solo en esta semana, ¿cuántos de ustedes, o me incluyo, cuántos de nosotros hemos compartido a una persona de Cristo? Si no lo has hecho, pregúntate ¿por qué? ¿Qué prejuicio se levantó? ¿Fue tiempo? No lo creo, no lo sé. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue? Hasta aquí de repente están los problemas, hasta aquí está la mala noticia, pero Dios también da la solución. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Qué hacemos para poder derribar esos prejuicios? Déjame darte, hermano, 3 pasos en esta mañana, 3 consejos de acuerdo a la palabra de Dios. El primer paso es este, si tú deseas, puedes anotarlo. Número 1 es cambiar nuestra percepción hacia nuestro prójimo. Número 1, cambia tu percepción, cambia tu manera de ver de la persona que tú conoces ahora. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y es interesante porque el versículo 17 dice un versículo muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Basándose en eso, el apóstol Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Hermano, hermana,
No podemos juzgar a las personas con parámetros externos. No podemos juzgar a las personas con parámetros humanos, ni mucho menos mundanos. No podemos usar ese sistema. No nos dejemos llevar por las apariencias. ¿Sabes, hermanos? Por lo general, las personas que sufren de algún tipo de prejuicio, les es difícil avanzar a ellos mismos, como también de dejar de avanzar a otras personas. Por lo tanto, cambiemos nuestra percepción de las personas que conocemos ahora que somos cristianos. Paso número 2, la Biblia dice que nos vistamos de amor. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este es el segundo consejo. Hermano, sin amor hay prejuicios. Sin amor hay envidia. Sin amor hay egoísmo. Sin amor hay orgullo. Sin amor somos como címbalo que retiñe. No somos nada. Debemos mostrar ese amor que Dios mismo mostró a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mismo amor. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Amén. Y tercer paso, no hagamos acepción de personas. Acompáñenme un momento y con esto concluyo. Santiago, por favor, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. ¿Lo encontramos? ¿Sí? Muy bien. Dice así, Santiago, capítulo 2, versículo 2. Porque si en vuestra congregación de la Iglesia Bíblica Bautista de Puente Piedra entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 9, por favor. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermano, Hebreos nos cita, animando al cristiano, nos dice, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. El prejuicio no está dentro de los pesos que debemos deshacernos, está dentro de los pecados. Por lo tanto, el hacer prejuicio, hermano, es un pecado. Una vez más, no podemos juzgar a una persona por su apariencia. Tenemos que llegarla a conocer bien. Si no, va a ser difícil que el Evangelio llegue a sus vidas. ¿A cuánto les has hablado esta semana de Cristo? ¿Qué te impidió hacerlo? Nos ponemos de pie en esta mañana. Terminamos en oración.